Imagínate esto. Eres un embajador extranjero en la Inglaterra de la década de 1590 y acabas de ser convocado a las cámaras privadas de la mujer más poderosa de Europa. Entras esperando negociaciones políticas, pero en su lugar te encuentras con la reina Isabel I, de casi 70 años, exigiendo que te desnudes mientras ella te observa. Esto no es ficción. Esto realmente ocurrió varias veces. Si te gusta descubrir los secretos escandalosos escondidos bajo los retratos pulidos de los gobernantes más famosos de la historia, dale like al video y quédate por aquí, porque lo que estoy a punto de revelar sobre la Reina Virgen va a destrozar por completo todo lo que creías saber sobre ella. Deja un comentario contándome qué revelación te impactó más. Isabel, la primera, gobernó Inglaterra durante 45 años, desde 1558 hasta 1603, presidiendo lo que los historiadores llaman la Edad de Oro. La recuerda como la Reina Virgen, la monarca que sacrificó el matrimonio y la maternidad por su reino. Los retratos la muestran con vestidos elaborados, cubierta desde el cuello hasta los pies, irradiando una majestad pura e intocable. Pero detrás de esos muros del palacio, Isabel albergaba deseos y participaba en comportamientos tan perturbadores que sus propios cortesanos susurraban sobre ellos con terror. No eran excentricidades inocentes, eran obsesiones profundamente inquietantes que se intensificaron con la edad, revelando a una mujer consumida por el control, la vanidad y algo mucho más oscuro. Empecemos con quizás el más documentado y perturbador de los placeres de Isabel: obligar a los hombres a desnudarse en su presencia. No fue un incidente aislado ni una exageración de sus enemigos. Varios embajadores, cortesanos y sirvientes registraron este ritual tan extraño. Isabel convocaba a hombres jóvenes y atractivos a sus aposentos, en especial a diplomáticos extranjeros que no podían rechazar una orden real, y les hacía quitarse los jubones, las camisas, a veces más. Mientras ella se quedaba sentada observando, evaluando, comentando sobre sus físicos, el embajador del duque de Württemberg describió haber recibido la orden de descubrir su pecho para que Isabel pudiera examinar su complexión. Sir James Melville, el embajador escocés, escribió horrorizado sobre cómo se le pidió que se desnudara para que la reina pudiera comparar sus piernas con las de otros hombres en la corte. No se limitaba a mirar de reojo. Estudiaba, tocaba, hacía comparaciones degradantes en voz alta, humillando a esos hombres que no tenían más opción que obedecer. Pero aquí es donde se vuelve realmente perturbadora. A medida que Isabel envejecía y su poder se consolidaba, este comportamiento se intensificaba. Comenzó a llevar un registro mental detallado sobre qué cortesanos tenían las mejores pantorrillas, los hombros más anchos, los rasgos más atractivos. Comentaba abiertamente sobre los cuerpos de los hombres con sus damas de compañía, calificándolos como si fueran ganado. Imagina que la persona más poderosa de tu mundo te obligara a desnudarte mientras hace observaciones lascivas sobre tu cuerpo, sabiendo que no puedes negarte, no puedes quejarte, no puedes escapar. Esa era la realidad para incontables hombres en la corte de Isabel. El segundo placer perturbador de Isabel era su necesidad obsesiva de besar prácticamente a cada hombre que entraba en su presencia, sin importar su consentimiento o comodidad. Y no estamos hablando de besos educados en la mejilla. Relatos contemporáneos describen besos profundos y prolongados en la boca que dejaban a los embajadores sorprendidos y disgustados. El embajador veneciano escribió que Isabel lo besó en los labios al conocerlo y continuó haciéndolo en cada encuentro posterior, comportamiento que consideraba muy peculiar e inapropiado para una mujer de su edad y posición. El diplomático alemán Paul Hensner presenció a Isabel besando a varios cortesanos durante una sola audiencia, describiéndolo como excesivo, incluso
según los estándares relajados de la corte inglesa. Pero la compulsión iba más allá del saludo. Isabel exigía besos de buenas noches de sus favoritos. A veces, llamándolos varias veces, si consideraba que el primer beso no había sido suficiente. Robert Dudley, su favorito de toda la vida, se quejaba supuestamente ante sus amigos del agotador ritual de besar a la reina antes de dormir, a veces teniendo que regresar a sus aposentos 3 o 4 veces antes de que ella quedara satisfecha. El elemento psicológico aquí es escalofriante. Isabel utilizaba el beso como una muestra de poder, forzando una intimidad física sobre hombres que no podían rechazarla. Estaba afirmando su dominio, recordándole a todos que sus cuerpos, sus labios, sus límites personales, no significaban nada frente a su autoridad real. A medida se envejecía y su apariencia se deterioraba, esta compulsión se intensificaba, como si intentara obligar físicamente a los hombres a encontrarla deseable, a demostrar que aún poseía el atractivo de la juventud. Ahora llegamos quizás al placer más perturbador de Isabel, uno que revela la naturaleza verdaderamente oscura de sus obsesiones. Su espionaje sistemático sobre las actividades sexuales de sus cortesanos, en particular de sus damas de compañía y sus favoritos masculinos. Isabel mantenía una red elaborada de informantes, cuyo único propósito era reportar sobre la vida íntima de todos en la corte. Colocaba espías en los dormitorios, sobornaba sirvientes para que informaran quién visitaba qué aposentos por la noche, e incluso mandó construir mirillas en ciertas habitaciones, donde sospechaba que podían ocurrir encuentros románticos. No se trataba de seguridad, ni de prevenir escándalos. Se trataba de participar indirectamente en las vidas sexuales que ella misma negaba públicamente. Cuando Isabel descubrió que su dama de compañía, Lady Snowles, se había casado en secreto con Robert Dudley, el hombre que la propia reina deseaba, su furia fue apocalíptica, pero no era solo rabia por la traición. Isabel exigió detalles explícitos sobre la noche de bodas. Interrogó a los sirvientes sobre cuán a menudo la pareja compartía la cama, qué sonidos salían de sus aposentos, cada detalle íntimo que pudiera extraer. Mantuvo a Lettice desterrada de la corte durante décadas, pero constantemente buscaba actualizaciones sobre la vida privada de la pareja, obsesionada con la sexualidad que decía rechazar. Lady Mary Howard cometió el error fatal de casarse en secreto sin el permiso de Isabel. Cuando la reina lo descubrió, no solo castigó a Mary políticamente, obligó a Mary a describir su noche de bodas con todo detalle gráfico ante el consejo privado entero. Una humillación pública diseñada para satisfacer la obsesión voyeurista de Isabel, mientras destruía la reputación de Mary. Este patrón se repetía constantemente. Isabel entraba en ataques de furia cuando sus cortesanos se casaban o tenían relaciones amorosas, pero siempre exigía relatos completos de sus encuentros íntimos primero. Era una tortura psicológica, obligando a sus súbditos a alimentar su apetito voyeurista, sabiendo que serían castigados por las mismas actividades sobre las que ella exigía escuchar. El cuarto placer de Isabel era tan extraño que los historiadores modernos a menudo lo pasan por alto, quizá porque parece demasiado raro para ser verdad, pero múltiples fuentes lo confirman. Isabel coleccionaba personas con deformidades y anormalidades físicas, manteniéndolas en la corte para su entretenimiento y estudio. Tenía una enana de corte llamada Tomasina, pero no simplemente como compañera, como hacían otros monarcas. Isabel obligaba a Tomasina a realizar actos cada vez más humillantes, como forma de entretenimiento. Reunía a individuos con características físicas inusuales, jorobados, personas con dedos adicionales, con deformidades faciales, y los examinaba como si fueran especímenes, comentando sobre sus deformidades frente a toda la corte. Pero aquí es donde se vuelve profundamente inquietante. Ana Isabel parecía particularmente fascinada por las anormalidades sexuales y deformidades reproductivas. Interrogaba a sus médicos sobre hermafroditas, exigiendo conocer detalles explícitos
sobre su anatomía. Cuando se difundió el rumor sobre una mujer en Londres, nacida con genitales ambiguos, Isabel ordenó que la trajeran a la corte para poder examinarla personalmente, sometiendo a esta pobre persona a una humillante inspección física para satisfacer la morbosa curiosidad de la reina. Relatos contemporáneos sugieren que la fascinación de Isabel por las anormalidades físicas estaba relacionada con sus propias inseguridades corporales. Estaba obsesionada con la idea de la perfección física frente a la corrupción, examinando constantemente su propio cuerpo envejecido, en busca de signos de deterioro, comparándose con aquellos que consideraba físicamente inferiores. Era una psicología retorcida, en la que perseguía la belleza, al mismo tiempo que encontraba consuelo al observar a quienes consideraba deformes, como si su existencia validara su propia apariencia marchita. El quinto placer perturbador de Isabel consistía en encargar y coleccionar retratos desnudos y arte erótico que mantenía ocultos en aposentos privados, lejos de la vista pública. Aunque el arte desnudo no era raro entre la nobleza europea, la colección de Isabel era, según se informa, extensa y centrada específicamente en cuerpos jóvenes, idealizados, particularmente desnudos masculinos. Sus agentes de arte recibían instrucciones de adquirir obras que representaran dioses y héroes clásicos en diversos estados de desnudez. Pero el interés de Isabel iba más allá de una simple apreciación artística. Cortesanos que accedieron a sus galerías privadas describieron paredes cubiertas de pinturas de jóvenes desnudos, esculturas de formas masculinas atléticas y escenas mitológicas, cada vez más explícitas, con jóvenes en posiciones vulnerables o sugestivas. John Dee, su astrólogo y consejero, registró que Isabel pasaba horas sola en estas galerías privadas, especialmente en sus últimos años, cuando su imagen pública, como reina virgen, era más estrictamente protegida. El contraste era marcado y perturbador. Públicamente se presentaba como alguien por encima de los deseos carnales, casada únicamente con Inglaterra, pero en privado se rodeaba de imágenes eróticas, alimentando deseos que negaba públicamente. La implicación psicológica es inquietante. Isabel no podía tener las relaciones físicas que deseaba sin destruir su poder político y el mito de la reina virgen. Así que creó espacios privados donde podía entregarse de forma indirecta, contemplando representaciones de la juventud y la sexualidad que se le escapaban con cada año que pasaba. El sexto placer de Isabel era su costumbre de degradar verbalmente a sus favoritos masculinos de formas cada vez más sexuales y humillantes, especialmente a medida se envejecía. No se trataba de un arrebato ocasional de temperamento real, era un abuso psicológico sistemático, disfrazado de coqueteo. Comentaba públicamente sobre la supuesta destreza sexual o las carencias de los hombres, haciendo bromas vulgares sobre su hombría ante toda la corte. Robert Devereux, conde de Essex, uno de sus últimos favoritos, soportaba especulaciones públicas constantes sobre sus capacidades sexuales, todas alentadas o iniciadas por la propia Isabel. Hacía gestos obscenos, usaba lenguaje explícito y obligaba a los jóvenes a soportar conversaciones sobre su anatomía íntima y sus supuestas experiencias sexuales. Sir Walter Raleigh describía en cartas privadas cómo Isabel arrinconaba a jóvenes cortesanos y los interrogaba sobre su historial sexual, exigiendo detalles sobre encuentros con mujeres, y luego se burlaba cruelmente de ellos, si sus experiencias eran limitadas, o por el contrario, los llamaba libertinos, si habían sido demasiado activos. No había forma de salir bien parado. El objetivo no era obtener información, sino ejercer dominación mediante la humillación. El duque de Sully, de visita desde Francia, quedó horrorizado cuando Isabel, ya en sus 60 y tantos años, hizo comentarios explícitos sobre sus atributos físicos frente a toda la corte, hablando de sus supuestas capacidades sexuales, con un lenguaje que él describió como más propio de un burdel que de una sala del trono. No podía protestar, no podía defenderse, simplemente tenía que quedarse allí,
mientras la mujer más poderosa de Europa hablaba sobre su cuerpo como si fuera un pedazo de carne en el mercado. Este comportamiento se intensificó dramáticamente en la última década de Isabel. A medida que su cuerpo se deterioraba con la edad, sus humillaciones verbales hacia los hombres jóvenes y atractivos se volvieron más frecuentes y más crueles, como si los castigara por poseer la juventud y vitalidad que ella había perdido. El séptimo, y quizás el más revelador, desde el punto de vista psicológico, de los placeres de Isabel era la conservación obsesiva de recuerdos de encuentros románticos, reales o imaginarios. Mantenía una colección elaborada de objetos personales de hombres que había deseado, tocado o besado, guardándolos en cajas cerradas con llave en sus aposentos privados. Estamos hablando de mechones de cabello, pañuelos, prendas de ropa, e incluso recortes de uñas de sus favoritos. Cuando Robert Dudley murió, Isabel se encerró en sus aposentos, con su última carta, negándose a comer o salir durante varios días. Cuando los sirvientes finalmente forzaron la entrada, la encontraron abrazando no solo la carta, sino también una colección de objetos personales de Dudley, que había estado reuniendo en secreto, durante décadas en sus guantes, una camisa que él había usado, mechones de su cabello, cuidadosamente conservados en un relicario. Pero no se trataba solo de una colección sentimental. Según se cuenta, Isabel olía a estos objetos. Los tocaba de forma obsesiva. Incluso dormía con ellos cerca de su almohada. Una dama de compañía relató haber entrado en la habitación de la anciana reina y encontrarla frotando contra su rostro una camisa que había pertenecido a un favorito fallecido hacía años, llorando y susurrándole, como si aún estuviera vivo. El retrato psicológico que esto dibuja es devastador. Isabel, atrapada por su propia mitología como reina virgen, incapaz de mantener relaciones normales sin destruir su poder, creó una realidad sustituta con estos objetos. Eran manifestaciones físicas de la vida que no podía tener, de la intimidad que sacrificó por el trono, anclas para unos deseos que nunca podría satisfacer por completo. A medida que Isabel entraba en sus últimos años, estos comportamientos no disminuyeron, se intensificaron a los rituales de desnudez. Se volvieron más frecuentes, los besos más desesperados, el voyeurismo más invasivo, la colección de deformidades más grotesca, el arte desnudo más explícito, la degradación verbal más cruel, la manía de conservar objetos más obsesiva. Los cortesanos caminaban con pies de plomo, sin saber nunca cuándo una interacción inocente podía desencadenar una de las perturbadoras fijaciones de la reina. Los jóvenes evitaban servir en la corte, si podían, sabiendo que podían ser sometidos a humillantes exámenes físicos o a encuentros íntimos forzados con una mujer lo suficientemente mayor como para ser su abuela, que además tenía poder absoluto sobre sus vidas y futuros. La mujer que había gobernado con tanto brillo durante décadas, que había derrotado a la armada invencible y había inaugurado la Edad Dorada de Inglaterra, pasó sus últimos años cada vez más consumida por estos placeres oscuros, atrapada en una prisión creada por ella misma, donde el poder y el deseo se retorcieron hasta convertirse en algo profundamente inquietante. Cuando Isabel murió, en 1603, a los 69 años, sus damas de compañía descubrieron toda la magnitud de sus colecciones secretas. Las cajas cerradas, llenas de objetos personales de favoritos muertos, desde hacía tiempo. Las galerías privadas de arte erótico. Los diarios detallados, donde había registrado observaciones sobre los cuerpos de los cortesanos y sus presuntas actividades sexuales. La red de espías que había mantenido para alimentar sus obsesiones, voyeuristas. Su sucesor, Jacobo Humu, ordenó que la mayoría de estos materiales fueran destruidos, no porque fueran políticamente comprometedores, sino porque se consideraban tan perturbadores, tan contrarios a la imagen pública de Isabel, que su mera existencia parecía casi sacrílega. La mitología de la reina virgen
debía ser preservada, incluso si eso significaba borrar toda evidencia de la mujer profundamente perturbada que se escondía bajo la corona. Algunos objetos sobrevivieron en colecciones privadas y en correspondencia diplomática, suficiente para que los historiadores pudieran reconstruir este retrato inquietante de una gobernante brillante cuya vida personal estuvo marcada por obsesiones y comportamientos perturbadores que, según cualquier estándar moderno, serían considerados depredadores y abusivos a nivel psicológico. Entonces, ¿qué debemos pensar sobre los inquietantes placeres sexuales de la reina Isabel? No eran excentricidades inofensivas, ni rumores exagerados. Eran patrones de comportamiento documentados por múltiples fuentes independientes, que revelan a una mujer que usó su poder absoluto para forzar la intimidad física, invadir la privacidad de forma voyeurista, coleccionar y examinar seres humanos como si fueran especímenes, rodearse de erotismo, mientras afirmaba públicamente ser virgen, degradar y humillar verbalmente a quienes no podían defenderse, y preservar obsesivamente recuerdos de deseos que nunca pudo satisfacer del todo. La psicología moderna reconocería esto como manifestaciones de una disfunción sexual profunda, problemas de control y el daño psicológico causado por sacrificar la conexión íntima humana en favor del poder político. Isabel tomó una decisión, probablemente la correcta para la supervivencia de Inglaterra, al permanecer soltera y sin hijos, manteniendo la ficción política de la reina virgen. Pero esa decisión tuvo un costo psicológico devastador. Su historia nos recuerda que el poder absoluto, combinado con el deseo insatisfecho, genera dinámicas peligrosas. Cuando una sola persona tiene autoridad total sobre los cuerpos, carreras y vidas de los demás, el consentimiento deja de tener sentido. Los cortesanos de Isabel no podían rechazar sus exigencias, no podían poner límites, no podían protegerse de sus obsesiones. Estaban atrapados en una jaula dorada, con una monarca cada vez más perturbada, cuya brillantez en el arte de gobernar se veía igualada por comportamientos personales profundamente inquietantes. La reina virgen no era virgen por virtud, sino por necesidad política, y esa abstinencia forzada se transformó en obsesiones que dañaron a todos los que la rodeaban. Es una advertencia sobre el precio del poder, los peligros de la autoridad sin control y el costo humano de sacrificar la conexión íntima en nombre de la supervivencia política. Isabel fue una de las monarcas más grandes de la historia, pero también una mujer profundamente atormentada, cuyos inquietantes placeres revelan la oscuridad que puede esconderse incluso detrás de la corona más resplandeciente. ¿Qué fue lo que más te impactó de estas revelaciones? Déjamelo saber en los comentarios.